Antes de morir, Tatiana Schlossberg dejó una huella que ni el tiempo podrá borrar. Nieta de John F. Kennedy, hija de Caroline Kennedy, creció en medio del poder, la elegancia y los secretos de una familia que simboliza tanto la esperanza como la tragedia. Pero en sus últimos días, lo que más sorprendió al mundo no fue su enfermedad, sino las palabras que eligió para despedirse. En ellas, Tatiana no solo habló de amor o de fe, sino también de las sombras, de esas personas que marcaron su vida con decepción y dolor. Antes de continuar, gracias por ver mi video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y descubrir más historias ocultas del poder y la fama. Tatiana Schlossberg no era una celebridad de escándalos, ni una política ambiciosa. Era una periodista discreta, comprometida con la verdad y el medio ambiente. Sin embargo, detrás de su voz serena, había una mente que cuestionaba todo. Desde muy joven, entendió que llevar el apellido Kennedy no era una bendición, sino una carga. Cada paso, cada palabra, cada elección suya, estaba bajo el juicio implacable de la prensa y de su propio linaje. No podía equivocarse, no podía mostrarse débil, no podía ser simplemente Tatiana. En los últimos meses de su vida, cuando el cáncer ya le había arrebatado la energía pero no la lucidez, Tatiana comenzó a escribir fragmentos de lo que muchos llamarían su testamento emocional. No lo tituló así, pero sus palabras parecían dirigidas a quien quisiera entender el verdadero peso de su silencio. En esas páginas, no nombró enemigos ni señaló culpables, pero dejó rastros claros, casi confesionales, sobre las personas que la hirieron más. No eran nombres propios, sino símbolos de un sistema, de un mundo que ella consideraba hipócrita. Su manera de escribir era fría y directa, sin adornos. El poder es un espejo, escribió una vez, refleja lo que eres cuando crees que nadie te está mirando. Esa frase, que muchos interpretaron como un dardo hacia ciertas figuras políticas y empresariales, mostraba la esencia de su pensamiento. No odiaba a las personas por quienes eran, sino por lo que representaban. La mentira, la indiferencia, la ambición sin conciencia, eso era lo que la desgarraba por dentro. Su carta final fue más que un adiós, fue un grito contenido. Un eco de frustración ante un mundo que hablaba de justicia mientras destruía la verdad. Y así, mientras el tiempo se le escapaba, Tatiana decidió dejar constancia no de quienes amó, sino de quienes la empujaron a mirar la vida con los ojos bien abiertos. Esa será la historia que exploraremos hoy. Las 5 personas, o mejor dicho, las 5 sombras que marcaron su destino. Su historia no es un inventario de odios, sino una radiografía del alma de una mujer que, al final, solo quiso ser libre de todo lo que la encadenaba, incluso del apellido Kennedy. Desde pequeña, Tatiana Schlossberg entendió que su apellido era una promesa y una condena. En la familia Kennedy, la perfección no era una opción, era una obligación. Mientras otros niños aprendían a montar bicicleta o a soñar con aventuras, ella aprendía a sonreír ante las cámaras, a mantener la compostura y a no decir nada que pudiera dañar la imagen del legado. Era la nieta de un presidente asesinado, la hija de una embajadora, la heredera de un mito que aún respiraba en la historia de los Estados Unidos. Pero, ¿quién era Tatiana más allá de su sangre? Sus años de juventud fueron una lucha constante entre la admiración y el resentimiento. Amaba la historia de su familia, pero odiaba el peso invisible, que la mantenía atada a un guión que no había escrito. Cuando su madre, Caroline, se convirtió en embajadora, la prensa la describió como la nueva cara de la elegancia política. En cambio, Tatiana se sintió desplazada, observada y, a veces, utilizada como símbolo de una generación que debía mantener viva la llama Kennedy. Ella no quería ser un símbolo, quería ser una voz. En las universidades de Yale y Oxford, Tatiana encontró su refugio en la escritura. Allí no era la nieta de JFK, sino una joven periodista que buscaba la verdad. En sus textos sobre medio ambiente y política, comenzó a dibujar los contornos de su propia identidad. Pero incluso en esos años, la sombra familiar no se apartaba de ella. Profesores, compañeros, medios.
Todos parecían verla a través del prisma de su apellido. Y aunque intentaba ignorarlo, dentro de ella crecía una incomodidad, una mezcla de orgullo y repulsión. Orgullo por lo que representaban sus abuelos, repulsión por lo que la fama hacía con la verdad. Los Kennedy siempre fueron una dinastía de contrastes. Idealismo y tragedia, glamour y culpa. Tatiana veía cómo ese legado que el mundo admiraba se convertía en una prisión emocional para los suyos. Algunos huían de él, otros lo abrazaban con una devoción ciega, pero ella eligió enfrentarlo. En una de sus entrevistas más sinceras, dijo: "No quiero que me recuerden por lo que soy en una foto, sino por lo que pienso cuando la cámara se apaga". Aquella frase fue un susurro de rebeldía dentro de una familia acostumbrada a los discursos diplomáticos. Con los años, Tatiana comenzó a observar los silencios dentro de su propio hogar. Las conversaciones no dichas, las heridas heredadas, las rivalidades disfrazadas de cortesía. Descubrió que el apellido Kennedy, más que una herencia, era un espejo que deformaba la realidad. Lo que el mundo veía como unidad, ella lo veía como presión. Lo que se aplaudía como éxito, ella lo sentía como sacrificio. Y fue entonces cuando comprendió algo doloroso. En una familia donde todos quieren brillar, alguien siempre termina quedando en la sombra. Ese sentimiento fue el primero de sus odios, no hacia una persona específica, sino hacia una estructura. Odiaba la idea de que la grandeza debía construirse sobre el silencio y la renuncia. Odiaba que el apellido Kennedy pesara más que la verdad. Ese fue el inicio de su ruptura. La semilla de una rebeldía que, con el tiempo, la llevaría a confrontar directamente a las figuras más poderosas del país y de su propia familia. Cuando Tatiana Schlossberg ingresó al mundo del periodismo, muchos creyeron que seguiría el camino tradicional de su familia: política, diplomacia, caridad. Pero ella eligió un sendero distinto, uno más solitario y más arriesgado. En lugar de hablar desde un atril, escribió desde la verdad. En lugar de seducir al poder, decidió enfrentarlo. Su primer gran conflicto surgió cuando comenzó a investigar la relación entre las corporaciones energéticas y los gobiernos estadounidenses en temas de cambio climático. Era un terreno peligroso y Tatiana lo sabía. Trabajaba para The New York Times, donde su apellido abría puertas, pero su ética las cerraba. Se negó a suavizar datos, a eliminar nombres, a callar conexiones. Algunos editores la admiraban, otros la temían. Pronto comprendió que la verdad no siempre tenía aliados y que decirla podía convertirte en enemiga de muchos. En esa época, una figura política influyente, conocida por su cercanía con la familia Kennedy, intentó persuadirla de moderar su tono. Tatiana lo rechazó sin titubear. "No escribo para proteger a los poderosos", respondió. Esa respuesta, dicen algunos, fue el inicio de su aislamiento dentro del círculo social que la había visto nacer. Su segundo conflicto fue con el sistema mediático que la había coronado como la nueva voz moral de los Kennedy. Tatiana odiaba esa etiqueta. Decía que la moral no debía ser un espectáculo. En una conferencia, mencionó: "La verdad no necesita maquillaje, solo necesita espacio". Fue su manera de denunciar la hipocresía de los medios que hablaban de ética mientras vendían mentiras bien editadas. Desde entonces, varios portales comenzaron a minimizar sus artículos o a presentarla como una periodista idealista, pero ingenua. Ella no respondió. Sabía que el silencio a veces es más poderoso que 1000 titulares. Su tercer enfrentamiento fue más íntimo, con un miembro de su propia familia, cuyo nombre jamás mencionó, pero al que se refería como el reflejo de todo lo que no quiero ser. Según allegados, aquella figura representaba la obsesión con la imagen, la política y el control. Tatiana veía en él la perpetuación del mito Kennedy como un producto más que como un legado. "Convertimos el apellido en una marca", escribió una vez, "y olvidamos que detrás de esa marca hubo lágrimas, errores y personas reales". Esa frase generó incomodidad entre los suyos, pero también respeto entre quienes entendían su dolor. Tatiana empezó a escribir con una fuerza diferente, más humana, más cruda.
Ya no solo hablaba del cambio climático, sino del cambio moral. De cómo el poder, la fama y la política podían vaciar el alma. En un artículo para The Atlantic, reflexionó: no existe mayor contaminación que la de la conciencia. Fue ahí cuando muchos entendieron que su lucha no era solo ecológica, sino existencial. Ella no odiaba al mundo, odiaba lo que el mundo hacía con la verdad. Con el tiempo, su nombre comenzó a desaparecer de los grandes titulares. No porque hubiera dejado de escribir, sino porque había dejado de agradar. Tatiana ya no formaba parte de la narrativa que la élite quería contar. Había dejado de ser útil, y eso, en el mundo del poder, es imperdonable, pero para ella, fue liberador. En su diario personal, escribió: he perdido influencia, pero he ganado paz. Esa paz, sin embargo, duraría poco. Porque mientras su cuerpo comenzaba a fallar, el peso de sus recuerdos la arrastraba hacia un último ajuste de cuentas con el pasado. Las 5 figuras que jamás pudo perdonar. Tatiana Schlossberg nunca escribió una lista, pero sus palabras eran suficientes para descifrarla. En sus últimos ensayos, dejó huellas claras de las 5 figuras que no pudo perdonar. No las nombró directamente, pero las describió con precisión quirúrgica, como si quisiera que el lector entendiera sin que ella tuviera que señalar. Para Tatiana, odiar no era gritar. Era recordar con lucidez lo que uno no puede aceptar. La primera figura era la mujer que convirtió la empatía en discurso. Muchos interpretaron que se refería a una líder política norteamericana, conocida por su retórica progresista, pero que, según Tatiana, había traicionado los ideales que predicaba. En un pasaje escribió: el verdadero enemigo del cambio no es el que se opone a él, sino el que lo finge. Era su manera de denunciar la falsedad de quienes usan la moral como una herramienta de poder. La segunda figura era el hombre que adoraba los espejos. Tatiana lo describió como alguien que solo se reconoce en los aplausos. Era el reflejo de la vanidad, de la obsesión por la fama que ella había visto de cerca, incluso dentro de su familia. Muchos vieron en esa metáfora un eco del Hollywood político en el que crecieron los Kennedy, donde la imagen valía más que la intención. Para Tatiana, esa superficialidad era una forma de corrupción silenciosa. La tercera figura, más dolorosa, era el amigo que traicionó la verdad por comodidad. Era un colega periodista, alguien que había compartido su pasión por la justicia, pero que terminó vendiéndose al sistema. En una carta inédita, Tatiana escribió: a veces, el silencio de un amigo duele más que la mentira de un enemigo. Esa frase, fría y directa, revelaba su desilusión con quienes prefirieron callar antes que enfrentar el poder. La cuarta figura era el familiar que olvidó su raíz. Tatiana hablaba de alguien cercano, quizás un primo o una tía, que, en su opinión, había convertido el apellido Kennedy en una marca comercial. Ella lo resumió en una línea demoledora: no heredamos una empresa, heredamos una historia, y la historia no se vende. Aquellas palabras fueron interpretadas como un reproche a todos los que habían convertido la memoria familiar en espectáculo. Y la quinta figura era ella misma. En su último cuaderno, Tatiana escribió con una franqueza desarmante: no puedo perdonarme haber callado tanto tiempo. Odié mi miedo, odié mi prudencia, odié la voz que no se atrevió a gritar cuando era necesario. Fue su confesión más íntima. En ella, el odio se transformaba en una autocrítica feroz, en un intento de reconciliarse consigo misma antes de partir. Estas 5 figuras: la hipócrita, el vanidoso, el traidor, el mercader y la cobarde. No eran solo personas, eran espejos del mundo que Tatiana había observado toda su vida. En cada uno de ellos veía una parte de la enfermedad moral que denunciaba en sus escritos: la mentira, el ego, la conveniencia, el dinero y el miedo. Pero también veía en ellos la oportunidad de redención, porque al nombrar lo que odiamos, quizá nos acercamos a entender lo que más deseamos cambiar. Al final, Tatiana no buscaba venganza, buscaba claridad, y al hacerlo, dejó una lección poderosa:
Odiar no siempre destruye, a veces revela lo que amamos con mayor intensidad. Su última carta apareció en la edición digital de The New Yorker, publicada apenas unos días antes de su muerte. No llevaba título, solo una fecha y una línea inicial que estremeció a todos. He pasado mi vida buscando la verdad y ahora la verdad me está buscando a mí. Tatiana Schlossberg escribió esas palabras con la serenidad de quien ya había hecho las paces con el tiempo. No pidió compasión ni indulgencia. Su carta no era una despedida melancólica, sino un manifiesto silencioso, un espejo donde el lector debía mirarse. En el texto, Tatiana hablaba del miedo, del poder, del amor y de la culpa. Decía que el mundo se había vuelto incapaz de escuchar sin juzgar, de actuar sin aparentar, de creer sin conveniencia. Cada párrafo era una disección del alma moderna, escrita con una lucidez casi cruel. En un fragmento, confesó: temí decepcionar a mi familia, temí fallar a mis ideales, pero lo que más temí fue perder mi voz en medio del ruido. Esa frase se convirtió en el símbolo de su legado. No era la confesión de una víctima, sino el testimonio de una mujer que se negó a morir en silencio. Muchos lectores notaron que la carta estaba dividida en 5 secciones breves, cada una reflejando uno de los conflictos que Tatiana había señalado en su vida. La primera hablaba de la falsedad, la segunda de la vanidad, la tercera de la traición, la cuarta de la codicia y la quinta del miedo. Era como si cada figura que no pudo perdonar tuviera un espacio en su adiós. Pero lo más conmovedor fue el cierre: no odié por rencor, odié por amor a lo que pude haber sido. Esa línea final fue interpretada como una reconciliación no solo con el mundo, sino consigo misma. En un párrafo oculto entre reflexiones sobre el cambio climático, Tatiana dejó su mensaje más profundo. No se puede salvar la Tierra si no salvamos la verdad. Para ella, la lucha por el medio ambiente y la lucha por la integridad humana eran la misma cosa. Denunciar la contaminación del planeta era también denunciar la corrupción del alma. Por eso, su carta no fue solo una despedida, sino un acto político, espiritual y moral. Era su manera de decir que incluso en el final, la verdad debía tener la última palabra. Tras la publicación, el texto se viralizó en cuestión de horas. Millones de lectores compartieron sus frases como si fueran revelaciones. Algunos la llamaron la conciencia de los Kennedy, otros, la voz que nunca se dejó comprar. En las redes, comenzaron a circular teorías sobre quiénes eran las figuras que ella había descrito, pero Tatiana nunca quiso nombres. Lo que buscaba no era acusar, sino despertar. El mundo no necesita más héroes. Escribió, necesita menos excusas. En su carta final, no hubo rencor, solo claridad, no hubo lágrimas, solo verdad. Era como si hubiese encontrado en la muerte lo que nunca halló en la vida: libertad. Tatiana Schlossberg se despidió sin espectáculo, sin prensa, sin glamour. Solo dejó palabras, y en ellas, un eco que aún resuena. El eco de una mujer que se atrevió a decir lo que muchos piensan y pocos confiesan. Tatiana Schlossberg partió sin ruido, pero su voz siguió resonando. Lo que dejó atrás no fue un escándalo, ni una fortuna, sino una herencia moral que incomodó tanto como inspiró. En los días posteriores a su muerte, los medios hablaron de su valentía silenciosa, de su honestidad incorruptible. Pero quienes la conocieron sabían que su mayor legado no estaba en sus artículos, sino en su forma de mirar el mundo. Tatiana no pretendía cambiar la historia de los Kennedy. Pretendía liberarse de ella. En un país obsesionado con la imagen, su autenticidad se volvió un acto de rebeldía. En una sociedad donde las familias poderosas viven de la apariencia, ella eligió la transparencia. En un mundo donde la verdad es incómoda, ella decidió incomodar. Esa fue su revolución. No necesitó discursos grandilocuentes ni campañas políticas. Le bastaron unas cuantas palabras escritas con sinceridad y dolor para desnudar la hipocresía de toda una era. Muchos jóvenes periodistas comenzaron a citar sus textos en universidades, especialmente su ensayo,
La pureza de la tierra, donde Tatiana comparaba la contaminación ambiental con la degradación moral. Decía, el aire sucio no solo mata los pulmones, mata la conciencia. En esas líneas, su mensaje trascendía lo ecológico y se volvía ético. Para ella, cuidar el planeta era una forma de cuidar la verdad. Y esa verdad, según sus palabras, empieza cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Con el tiempo, la figura de Tatiana empezó a transformarse. Ya no era solo la nieta de Kennedy, sino un símbolo de la introspección y el coraje moral. Mientras algunos miembros de su familia optaban por continuar con la tradición política, otros encontraron en sus escritos una guía para reconectar con el sentido original del nombre que llevaban. Caroline Kennedy, su madre, diría más tarde en un comunicado: «Mi hija me enseñó que el poder sin humildad es solo ruido». Fue la frase más sincera que se escuchó del clan Kennedy en años. Pero más allá de los apellidos, el legado de Tatiana pertenece a todos los que alguna vez se sintieron prisioneros de una expectativa, de un título o de una mentira. Su historia es la de una mujer que aprendió a odiar, no para destruir, sino para comprender. Su odio era su brújula. Le señalaba dónde dolía la falsedad, dónde se escondía la injusticia, dónde había que mirar con más claridad. Y al final, ese odio se disolvió en amor. Amor por la verdad, por la tierra, por la libertad de ser uno mismo sin máscaras. Si algo nos enseñó Tatiana Schlossberg, es que morir no es el final, cuando tus palabras siguen provocando preguntas. Su vida fue breve, pero su voz, eterna. En su última línea escrita, dejó una sentencia que hoy suena como un testamento. Si alguna vez olvidan mi nombre, que recuerden lo que quise decir. No hay poder más puro que el de ser honesto. Y tal vez, en esa frase, Tatiana logró lo que toda su familia intentó durante décadas: trascender la historia y convertirse en conciencia. Así, entre silencios y verdades, Tatiana Schlossberg no solo se despidió del mundo, sino que le dejó una tarea. Aprender a mirar sin adornos, a hablar sin miedo, y a vivir sin falsedades. Porque, como ella escribió alguna vez, el verdadero legado no está en lo que heredas, sino en lo que decides no repetir.